Y cambiamos de tema y es que muchos capitalinos continúan fieles a sus proyectos de inicio de año. ¿Ustedes cómo van? Veamos esto. Dicen que con el año nuevo vienen hábitos nuevos y hay personas en la Ciudad de México que aprovecharon estos primeros días de enero para realizar sus propósitos o retomar algunos pendientes como hacer ejercicio y bajar de peso. Bueno, más que nada por salud, tenía un poco de sobrepeso, quizá todavía lo tengo un poco y por eso me decidí a venir a hacer ejercicio. Además de mejorar mi aspecto físico. Y más que nada al bajar de peso se siente uno mejor, por salud más que nada. Algunos otros están cumpliendo propósitos que dejaron pendientes desde el año pasado. Pues fue el propósito del año pasado, hacer ejercicio y pues ya me gustó. Después de 20 kilos ya bajados, ya me motivó más. Y aunque se tiene la creencia de que el propósito de ir al gimnasio se cumple desde enero, hay quien toma una prórroga y lo pospone para febrero. Es un poco falso porque mucha gente llega después del 2 de febrero, después de que pasan los tamales, ¿no? Ahorita viene la cuesta de enero, vienen los gastos que se hicieron de vacaciones y ya despuesito de la segunda quincena de enero es cuando empieza a regresar la gente a los gimnasios, es cuando se empiezan a abarrotar más. Prácticamente enero se incrementa y ya después va bajando poco a poco la gente. Así que si se propuso ir al gimnasio en este año, todavía está en tiempo para realizarlo. Héctor Mendoza, 21 Noticias.